Hola mundo, este es el octavo video de la serie dedicada a PyAutoCAD. Yo soy Axel y de nuevo estamos acá. Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles cómo podemos hacer para graficar un círculo y un arco mediante PyAutoCAD. Así que como siempre vamos a importar de la librería la función AutoCAD y la función APoint. Vamos a definir nuestra variable principal, ACAD igual a AutoCAD. Y vamos a definir un punto que nos va a ser útil tanto para graficar el círculo como el arco. Así que P0 igual a APoint y elegimos en este caso el punto 2,2 del plano. Para graficar un círculo basta con ingresar el siguiente comando: acad.model.addCircle, y debemos de ingresar dos argumentos. El primero corresponde al punto base del círculo que coincide con el centro del mismo, y el segundo argumento sería el radio del círculo. En este caso el primer argumento corresponde a P0 y vamos a elegir un radio de 3,5. Y vemos como ya tenemos graficado nuestro círculo. Vemos en las propiedades que se encuentra ubicado en el punto 2,2 y el radio es de 3,5. ¿Cómo podemos hacer para graficar un arco? Bueno, ingresando el siguiente comando: acad.model.addArc, y vamos a tener que ingresar cuatro argumentos. Los primeros dos, al igual que el círculo, corresponden al centro del arco y al radio del mismo, y el tercero y cuarto argumento corresponden al ángulo inicial y al ángulo final del arco respectivamente. Así que como punto base igual a P0, radio vamos a elegir 2,5 y vamos a elegir el ángulo inicial como 0 y el ángulo final vamos a elegir 4. Y ya estaría graficado el arco. Como vemos, el recorrido del arco a primera vista parece ser mayor a 4 grados, y eso es porque el comando trabaja en radianes, no en grados. Vemos que está ubicado en 2,2 y tiene un radio de 2,5 y un ángulo total de 2,29 grados. ¿Cómo podemos hacer para trabajar fácilmente en grados? Bueno, hay que tener presente que debemos hacer la conversión de radianes a grados. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente: from math import pi, y de esta forma ya tenemos nuestra constante pi de toda la vida. Así que acad.model.addArc, punto base igual a P0, radio en este caso vamos a elegir 1,5, y para hacer la conversión hacemos lo siguiente: si yo quiero que mi arco comience en el ángulo 15, hacemos 15 por pi dividido 180. Si ahora yo quisiera que el recorrido total del arco sea de 50 grados, haría lo siguiente: 65 por pi sobre 180. Y ya estaría graficado nuestro arco. Si vemos en las propiedades, se encuentra en 2,2 y tiene un radio de 1,5. El ángulo inicial comienza en el ángulo 15, el ángulo final de 65 grados, haciendo un total de 50 grados. Hay que tener siempre presente que el arco se va a dibujar en sentido antihorario, es decir, desde este punto hasta este punto. Bueno, esto sería todo por el video, así que nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos.